Hola, soy el doctor Eduardo Rusac, médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y director del Curso Nacional de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. En esta oportunidad vamos a hablar de hipertensión arterial, introduciendo los conceptos generales de la misma. En primer lugar, tenemos que hablar de la definición de la hipertensión arterial. Esta es una definición que ya tiene unos cuantos años, pero que me parece una de las más acertadas en cuanto a las causas de la hipertensión arterial. Y es un estado anómalo de la función y estructura de las arterias asociado con disfunción endotelial, estenosis o remodelación de la musculatura lisa vascular, aumento de la impedancia a la eyección del ventrículo izquierdo y propensión a la aterosclerosis que se manifiesta generalmente, pero no siempre, mediante un incremento de la presión arterial. Este concepto es muy importante porque nos indica que la hipertensión arterial es un proceso que es continuo y se viene gestando desde mucho antes de la aparición del síntoma principal. En este sentido, la hipertensión es una manifestación tardía de un síndrome más complejo de factores de riesgo cardiovascular y gran parte del daño que ocurre en estos pacientes aparece con anterioridad a la elevación de la presión arterial. Complementando la definición, es posible que el desarrollo de hipertensión arterial represente un estadio avanzado e irreversible del daño cardiovascular en estos pacientes y que sea necesaria una intervención temprana para revertir el proceso patológico. En síntesis, la hipertensión arterial es una enfermedad de etiología multifactorial, controlable, que disminuye la calidad y expectativa de vida en los que la sufren. Muy bien, ¿y cómo se manifiesta la hipertensión arterial en nuestro país? En el año 2018, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en el marco del programa Conoce y Controla tu Presión Arterial, realizó un relevamiento a nivel nacional que evidenció que el 37,7% de los hipertensos desconoce su condición y un 27,4%, pese a estar tratado, no presentaba valores dentro de los parámetros recomendados. Esto significa que en la Argentina, 7 de cada 10 hipertensos no tienen controlada su presión arterial. En otros estudios anteriores, los estudios RENATA, el Registro Nacional de la Tensión Arterial, el RENATA 1 en el 2007 y el RENATA 2 en el 2016, las cifras de conocimiento y control de la presión arterial fueron más o menos similares. Eso significa que en todos estos años, por lo menos desde el 2007 en adelante, no hemos progresado. Y actualmente se está llevando a cabo otro registro en el programa Controla y Conoce tu presión arterial y que parece que no arroja resultados mejores que los que ya hemos nombrado. ¿Cuáles son las causas que llevan a esta falta de control de la presión arterial? En primer lugar, algunas inherentes a los pacientes, como la adherencia al tratamiento, lo que hace que los pacientes por diversas causas no puedan cumplir con el mismo, o porque tienen aversión a los medicamentos, o porque no tienen un buen acceso a los medicamentos, o porque la terapéutica a veces se hace tan compleja que les resulta complicado por diversos motivos, ya sea culturales, sociales, inclusive por patologías a veces que pueden sufrir algunos pacientes, se les hace muy difícil entonces cumplir con el tratamiento indicado. En segundo lugar, la inercia médica es un factor muy importante que nos ocupa a todos los médicos y que en muchas ocasiones nos impide ir haciendo los ajustes necesarios cuando detectamos que el tratamiento no es el adecuado para el paciente. Y por último, el sistema de salud, que no está ocupándose adecuadamente de realizar políticas públicas adecuadas para no solo para el tratamiento de esta patología que es la hipertensión arterial, sino que también para muchas otras patologías que nos afectan. En este sentido,
sabemos que todo individuo debería conocer el valor de su presión arterial al menos una vez al año. Por supuesto que en situaciones de normotensión. En el caso de que el paciente sea hipertenso, habrá que controlarlo con la frecuencia que sea indicada por los médicos. Además de las campañas comunitarias de detección, la herramienta básica de screening es la medición de la presión arterial en diferentes contextos. En primer lugar, realizada por el personal de salud en todas las situaciones en que sea posible contactarse con un paciente, ya sea en las guardias sanatoriales, en los consultorios médicos, en consultas eventuales. También es importante el control en las farmacias, para lo cual se requiere un adecuado entrenamiento del personal que se va a dedicar a la toma de la presión arterial, ya que en muchas ocasiones este no está debidamente entrenado. Son importantes también las mediciones ocasionales realizadas por el propio paciente, lo que se llama automediciones, aunque sin un entrenamiento adecuado del paciente, estas pueden llevar a algunos errores. Se recomienda que la medición de la presión arterial sea sistemática en cualquier contexto clínico o contacto con el sistema de salud. La presencia de familiares hipertensos refuerza esta necesidad, ya que hay un fuerte componente heredofamiliar en el desarrollo de la hipertensión arterial. Se recomienda efectuar como mínimo 3 mediciones con la técnica adecuada, que ya vamos a ver, y utilizar el promedio de las últimas 2. Si el promedio es mayor a 130/85, es necesaria una mayor evaluación del paciente en un contexto adecuado. Y entonces, ¿cuáles son estos valores de presión arterial? De acuerdo al consenso de hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, de la Sociedad de Cardiología y de la Federación Argentina de Cardiología, la presión arterial normal es aquella que se encuentra por debajo de los 130 milímetros de mercurio de sistólica y o 85 milímetros de diastólica. La presión limítrofe, o en algunos lugares lo que se llama prehipertensión, va de 130 a 139 de sistólica y 85-89 de diastólica. Ya en el grado de hipertensión arterial definida, el nivel 1 de hipertensión arterial es la que va de 140 a 159 y o 90 o 99 de diastólica. El nivel 2, 160 a 179 de sistólica y 100 a 109 de diastólica. El nivel 3 es con una sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. También nosotros incluimos lo que se llama hipertensión arterial sistólica aislada, que sería la sistólica por arriba de 140 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 90. ¿Cómo hacemos para hacer el diagnóstico del paciente hipertenso? Lo primero es detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial a través de la medición de la presión arterial. Esta puede ser en consultorio, a través de métodos automáticos como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas o el monitoreo domiciliario de la presión arterial realizada por el mismo paciente bajo protocolos estrictos. En segundo lugar, establecer el riesgo cardiovascular global. Para eso necesitamos conocer los factores de riesgo, si existe daño en órgano blanco y cuáles son las condiciones clínicas asociadas y los modificadores del riesgo cardiovascular que presenta cada uno de los pacientes. En tercer lugar, es necesario identificar las posibles causas de hipertensión secundaria que pueden llegar a estar generando este cuadro de hipertensión arterial. En este algoritmo, también publicado en el Consenso de Hipertensión Arterial del año 2018, nosotros vemos que si en la visita 1 el paciente es normal, tiene la presión normal, el control de la presión arterial debe ser anual, como dijimos al principio. En el caso de la presión limítrofe, debemos recurrir a una segunda visita. Si en la segunda visita la presión es normal, el control de la presión arterial debe ser anual. Pero si la presión arterial sigue siendo limítrofe
o llega a nivel 1 de presión arterial, se requiere un mayor estudio haciendo un monitoreo de presión arterial o un monitoreo domiciliario de presión arterial o inclusive ambos. En el caso de que no se detecte hipertensión arterial en estos estudios, el control pasa a ser anual. Pero si se detecta hipertensión arterial, está el diagnóstico de hipertensión arterial y habrá que iniciar el tratamiento adecuado. Lo mismo ocurre con el nivel 2, donde podemos tener la opción de encontrar presión limítrofe o nivel 1. En el caso ese vamos a tener que realizar los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico, o si permanece en nivel 2, vamos al diagnóstico de hipertensión arterial para instituir el tratamiento necesario, y si ya el paciente llega en nivel 3 de hipertensión arterial, el diagnóstico es directo de hipertensión arterial. Así nos podemos encontrar con diferentes situaciones una vez que realizamos los estudios, tanto en el consultorio como de manera ambulatoria. Si la presión ambulatoria está por arriba de 135/85, pero por debajo de 140/90 en el consultorio, la hipertensión se llama oculta. Si está en la presión ambulatoria por debajo de 135/85 y en el consultorio por debajo de 140/90, la presión arterial es normal. En el caso de que la presión ambulatoria esté por arriba de 135/85 y la de consultorio esté por arriba de 140/90, el diagnóstico de hipertensión arterial es claro. Y si la presión arterial está por debajo de 135/85 en la ambulatoria, pero por arriba de 140/90 en el consultorio, el diagnóstico posible es de hipertensión de guardapolvo blanco y esto representa un 25 a 30% de los pacientes. Finalmente, debemos tener en cuenta, de acuerdo a lo dicho en la primera definición de hipertensión arterial, que todos los factores de riesgo intervinientes en el riesgo cardiovascular intervienen también en la hipertensión arterial, llevando al estrés oxidativo, la disfunción endotelial y los eventos cardiovasculares que se pueden ir desarrollando con el tiempo. Pero hay dos patologías importantes que interaccionan entre sí, que son la hipertensión arterial y la diabetes. La hipertensión arterial sabemos que está íntimamente relacionada con la diabetes a través del daño en órgano blanco y en este sentido hay algunos datos que indican que el 50% de los diabéticos van a ser hipertensos y el 30% de los hipertensos van a llegar a ser diabéticos. Así que es muy importante la detección de todas estas patologías y especialmente del resto de los factores de riesgo para hacer un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial de manera integral y prolongada. Muchas gracias por su atención.